Muy bien, continuamos entonces. Quiero que vean objetivamente. En este cuadro que habíamos estudiado ya hace un momento atrás, en los factores cualitativos o subjetivos. Para leyes ambientales 0,50, servicio de educación y salud 0,3 y actitudes de la comunidad 0,2. Estos numeritos, el 0,50, 0,3 y 0,2, se denomina índice de importancia relativa. Índice de importancia relativa. Y ese es el nuevo componente al conjunto de factores, elementos y argot que estamos aprendiendo justamente en este tema de la localización geográfica. Entonces, fíjense acá. Vamos a... Aquí está en esta partecita, aquí está. Entonces, se llama índice de importancia relativa, numeritos rojos. ¿Y para qué se utiliza? Para lo siguiente. Miren. Aquí está, para leyes ambiental 0,50, servicios de educación y salud 0,30, actividades de la comunidad 0,20. En total debe ser 1. Muy bien. Ahora, ¿sí? Para estas tres regiones, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es dar una calificación igual del 1 al 10 en leyes ambientales, que consideramos son buenas para el proyecto, muy buenas, deficientes, etcétera. En la escala que estemos ponderando le damos 7 para Camargo, 8 para Tolomosa, 10 para Padca. Y en servicios de educación y salud para Camargo, 6, para Tolomosa, 6, para Padcaya, 9. Entre actitudes de la comunidad, para Tarija, para Camargo le damos 10, para Tolomosa 5 y para Padcaya 8. Entonces, ¿qué significa esto? Esa es la información necesaria, ¿sí? Para obtener esta calificación ponderada. Ahora multiplicamos 0,5 por 7, 3.35. 0,30 por 6, 1.8. 0,20 por 7, 1.4. Sumamos la calificación ponderada 6.7 en la sumatoria. Para Tolomosa, 0,5 por 8, 4. 0,3 por 6, 1.8. 0,20 por 5, 1. La suma total, 6.8. Para Padcaya, el índice de importancia relativa por la calificación que le demos. Aquí le hemos dado 10 a Padcaya en leyes ambientales. Una belleza, ¿no? Se cumple todo, facilidades, es conveniente para la empresa. Entonces multiplicamos 0,5 por 10, 5. En servicios de salud, 0,3 por 9, 2.7 y así sucesivamente. Y aquí está el valor obtenido. Aquí nosotros necesitamos, sí, los factores subjetivos subis. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? La suma de 6.7, 6.8 y 9.3 es igual a 22.8. Ahí está. Entonces, para determinar el factor subjetivo para Camargo, lo que tengo que hacer es dividir 6.7 entre 22.8. Entre 22.8. Para encontrar el factor subjetivo, sí, para hallar la calificación para Tolomosa, tengo que dividir 6.8 entre 22.8. Y finalmente, si ustedes no me creen, vamos a dividir, todos saquen sus máquinas de calcular, por favor. Vamos a dividir 9.3 entre 22.8. El resultado es 0.479. Ahí está, exactamente. Entonces, reitero nuevamente, para determinar si los factores subjetivos, la ponderación de factores subjetivos de las tres regiones en las que están contempladas, entonces lo que tengo que hacer es primero sumar esta calificación ponderada de las tres regiones. Y luego, para encontrar del primero, lo que tengo que hacer simplemente es dividir 6,7 entre la suma total, que es 22.8. 6.8 entre 22.8 y 9.3 entre 22.8. Muy bien, y estos son los factores que encontramos. Entonces, ahora, aplicando este método, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es la medida de preferencia de localización para Camargo.
Los factores críticos son unos. ¿Dónde estamos reemplazando esta información? Acá, en esta fórmula. En esta. Medida de preferencia de localización. Entonces, factor crítico, corchete, alfa, que es el factor de preponderancia que le vamos a dar entre objetivos y subjetivos, y nada más. Y es la fórmula que hemos utilizado para determinar los factores objetivos. 1 sobre el costo sub i multiplicado por la sumatoria de los valores inversos de los costos. Entonces, de esa manera se llega a encontrar los factores objetivos y los subjetivos no son los que acabamos de determinar. Estos de aquí abajo. Y ahora estos valores los vamos a aplicar en la medida de preferencia de localización para Camargo. Factores críticos, en los 3 casos, 1. Desechamos las carreras porque no tiene. Le hemos dado un factor de preponderancia del 75% a los factores objetivos y 25% a los subjetivos. ¿De dónde se extraen estos factores objetivos? De los que hemos determinado aplicando esta fórmula. Este de acá. ¿Sí? El factor subjetivo sub i multiplicado por, es la inversa, ¿sí? O el recíproco de el costo de la primera región multiplicada por la sumatoria de los valores inversos de los costos correspondientes a las regiones que se están analizando. Y finalmente, aquí los factores subjetivos que hemos analizado y aquí reemplazamos. Factor de preponderancia 0,75. Factor objetivo 0,3312 más 25% que es el complemento de 0,75 multiplicado por los factores subjetivos. ¿Dónde están los factores subjetivos? Aquí están. 0,2939 para Camargo, 0,2982 para Tolomosa y 0,4079 para Patcaya. Y ahí están los resultados. Entonces, ¿cuál de ellos califica? De acuerdo a la medida de preferencia de la localización, el de Patcaya es el mejor porque sigue siendo 0,3649. Entonces, aprendido el segundo método. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta este momento? Bien, entonces, sí, no está muy difícil de entender, sí es un poco de aritmética nomás, ¿no? Y de aprender cómo se maneja, cómo se califica nada más. Y evidentemente se puede utilizar, como estarán viendo, es bien objetivo. Y este tercer método es mucho más objetivo porque ya no toma en cuenta el factor crítico. Fíjense, aquí está la medida de preferencia de localización, va a ser, dice, alfa, que es el factor de preponderancia, ¿sí? Que le da al factor objetivo, más el complemento del factor de preponderancia por el factor subjetivo. Aquí la fórmula es la misma, solamente que el factor subjetivo se evalúa de otra manera. El factor objetivo se evalúa de la manera anterior, igual. Es decir, el factor objetivo es igual a el recíproco del factor subjetivo sub i multiplicado por la sumatoria de los valores inversos de los factores subjetivos que están involucrados en el cálculo. Bien. Entonces, nos vamos a olvidar de los factores objetivos, así que nos vamos a enfrascar solamente en los factores subjetivos. Y ya sabemos que el índice de importancia relativa R sub i, que eran los números rojitos que se daban en el problema, son para la herencia ambiental 50%, para el servicio de educación y salud 30% y actitudes de la comunidad 20%, en total suman 1. En este método dice que se requiere la opinión de los expertos, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo vamos a tomar la opinión de 3 expertos que van a calificar entre 0 y 1. Pero en este caso, 1 sí es que el factor es importante y 0 cuando el factor es inverosímil considerarlo, es decir, que no tiene mucho peso, eso significa, ¿sí? De la opinión de los expertos los califican entre es importante, no es importante calificarlo. Entonces, aquí es mucho más exacto también. Es un método, es otro punto de vista.
¿cierto? En la calificación. Bien, veamos qué es lo que pasa acá. Mire, estamos calificando los factores subjetivos. Los objetivos son los mismos, no tienen cambio. Pero en este cambio, en este caso podemos, para este ejemplo hemos contratado 3 expertos, ¿sí? Para que nos den el criterio en cada uno de estos 3. Entonces, aquí puede haber un criterio por expertos, ¿no? Una columna por experto. Entonces, aquí hay 3 expertos, pero para nosotros podrían ser 20 expertos para tener una mejor calificación. Entonces, acá está la región, ahora por fila, Camargo, Tonomosa, Pantalla. Y los factores subjetivos, que son leyes ambientales, educación, salud, actitudes de la comunidad, están representadas por estas columnas mayores, ¿cierto? Por este grupo de columnas mayores. Entonces, aquí, fíjense la forma cómo se va a calificar. Mucho cuidado con la parte amarilla, por favor, porque a partir de esa parte amarilla vamos a formar una matriz. Entonces, en el primer caso, sobre las leyes ambientales, 2 expertos han calificado que es importante tomar en cuenta, porque aquí se trata de tomar en cuenta o es factor inverosímil no tomar en cuenta. No es importante, ¿no? Por eso que califican entre 1 y 0 nada más. 1 o 0, ni siquiera y 0, hasta 0. Es 1 o 0, punto. O sea, si no es importante, es relevante para un exporte, ponen 0. Si es algo importante, ponen 1 y se acabó. Entonces, acá, empezamos estas son las opiniones de los expertos, han calificado 0, 0, 1, 1 para, aquí un ejemplo, ¿no? Para los servicios de educación y salud, ¿sí? Para la región de Camargo, el primer experto calificado 1, para Tonomosa 1, para Pantalla 0. Seguramente hay alguna deficiencia, que no es importante, que es inverosímil calificar, ¿no? No tener mayor trascendencia por un proyecto del tipo que estamos viendo. Y esas son las opiniones del segundo experto, del tercer experto. Bien, y aquí ocurre lo propio para las actitudes de la comunidad. Ha cambiado, ¿no? O sea, las filas se convierten en columnas y las columnas en filas acá, pero esta es una buena forma para poder realizar una mejor calificación. Bien, ahora sumamos. Aquí encontramos una columna de sumatoria. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 1 más 2 ceros, 1. La sumatoria total, 2 más 2 más 1, 5. Hacemos lo propio para servicios de educación y salud, ¿no? Sumamos. En Camargo, 1 más 0 más 0, 1. 1 más 1 más 1, 3. 0 más 1, 1, 2. Actitudes de la comunidad. Acá sumamos 0, 1, 0, 1. 1 más 1 más 1, 3. 1 más 1 más 1, 3. Y sumamos en la columna de la sumatoria, 6 y 7. Y formamos ahora entonces este peso, W sub J. ¿Cómo? Dividiendo simplemente 2 entre el total, 5. 2 entre 5 y 1 entre 5. La suma total tiene que ser igual a 1. 2 quintos más 2 quintos más 1 quinto es igual a 1. En servicio de educación y salud hacemos lo mismo. Aquí el resultado del peso va a ser 1 sexto, 3 sextos, 2 sextos. La suma de 1 sexto más 3 sextos más 2 sextos es igual a 1. Para actitudes de la comunidad vamos a hacer lo mismo. La suma total es igual a 7. Entonces el primero es 1 séptimo, el segundo es 3 séptimos, el tercero es 3 séptimos. La suma total es igual a 1. Bien, ahora vamos a formar una matriz con estos valores que están aquí adentro en la matriz, marcados con su rojo, por su fondo naranja, amarillo, ¿no? Entonces ahora, fíjense, 2 entre 5 es igual a 0.4 y es el primer elemento de la matriz. Aquí se va a formar una matriz, como son 3 factores subjetivos y son 3 lugares, va a ser una matriz 3 por 3. También se podría formar otro tipo de matriz 4 por 3, 5 por 3. En este ejemplo es una matriz 3 por 3 simple. 4 entre 5, 0,4. 1 entre 5, 0,20. 1 entre 6, dividimos 1 entre 6, 1 sexto igual a 0.167, 3 sextos es igual a 0.5 y 2 sextos es igual a 0.33 y para esta otra hacemos lo mismo. 1 entre 7, 1 entre 7, el resultado es 0.143, 142. Y 3 entre 7, 0.429 y 0.429 es 3 entre 7.
Entonces yo creo que aquí no es lo único que hay que transportar estos valores. Podrían ser también quebrados, ¿no? Aquí estoy transportando en decimales. Muy bien. ¿Cuál es el factor de preponderancia que hemos dado a los valores? Entonces, 0,5 hemos dado para los factores medioambientales, 0,3 para los factores de calidad de vida, no me acuerdo. A ver, vamos a ver, está. Servicios de educación y salud y actitudes en la comunidad. Entonces, para servicios, aquí está, para servicios para la comunidad, servicios, no, este es el 0,3 es condiciones de vida y 0,2 son criterios de la comunidad, ¿no? Temperamento, etcétera, y este primero es para leyes ambientales. Son los factores subjetivos que estamos calificando. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora sí, es multiplicar sí, esta matriz por esta columna. Siendo la matriz 3 por 2 y esta otra matriz 3 por 1, entonces el vector que tenemos que obtener tiene que ser un 3 por 3. Por lo tanto, vamos a hacer el primer ejercicio para que se acuerden. Vamos a multiplicar 0.4 por 0.5 más. Vamos a multiplicar 0.167 por 0.3 más 0.142 por 0.2. El resultado 0.2785. Correcto. Entonces, luego multiplico este vector, el segundo vector fila de la matriz por esta columna y la suma me da 0.4358. Para hacer la prueba de este último valor, voy a encontrar la sumatoria de los siguientes productos. 0.2 por 0.5 más 0.333 por 0.3 más 0.429 por 0.2. El resultado es 0.2857. Este es 0.2857. Como habrán podido verificar, ustedes también en sus máquinas de calcular tienen que hacer los cálculos porque es la manera de que pueda grabarse en la memoria de lo que estamos haciendo. Como ya tenemos esos factores subjetivos encontrados como resultado de la multiplicación de la matriz resultante de la ponderación de los factores en función de lo que opinan los expertos en el método Brown-Gibson, que estamos estudiando, y multiplicado por estos índices de importancia relativa, R sub I, para cada uno de los factores. Entonces encontramos este vector, y este vector nos está indicando que corresponde al factor subjetivo inicialmente de Camargo, luego de Palkaya, de Tomolomoso y finalmente de Patkaya. Entonces, como ya conocemos los factores, ya conocemos el factor de preponderancia alfa, que es 75% que hay que dar de importancia a los factores subjetivos, y 25% de preponderancia por los factores subjetivos. Aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar este vector acá por 0.275, 0.43 o 58, estos elementos que multiplicados y sumados nos resultan estos valores de acá. Y por lo tanto, según este criterio, el criterio de los expertos, fíjense, la mejor opción corresponde pasar en Tomolomoso. Ha cambiado, ¿no?, la visión. Entonces son factores, que son tres métodos para objetivos concretos, para poder matemáticos, para poder realizar una mejor localización. ¿Cuánto tiempo disponemos? Creo que todavía disponemos de mucho tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Muy bien. Ahora vamos a pasar a estudiar un tema que es muy importante. Este es un tema que lo voy a tratar en una siguiente edición, ¿sí?, sobre investigación operativa, que es la localización geográfica. Es hacer uno de los métodos, una de las aplicaciones más populares de la investigación operativa. No está en nuestra cartera, en nuestro currículum, ¿no? Pero lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá.
fíjense, ¿para qué necesitamos nosotros conocer localización geográfica? Necesitáramos para poder encontrar centroides. ¿Por qué para encontrar centroides? Porque desde un centroide, la longitud, ¿sí?, de la distancia en función del peso existente a los lugares donde se demandan, entonces puede establecer lo más al centro posible para satisfacer. Si fueran pesos iguales, entonces se va a ubicar en el medio, en el centro, por eso es la concepción, es de centroide. Trataré de, inicialmente, antes de poder comentar metodológicamente aquello, se trata de esto. Miren, esto tendría que bajar un poquito más, ¿no? Voy a tratar de bajar un poquitito más. No se puede. Ahí está, muy bien. Ahí está, lo hemos logrado. Ahora sí, más lo vamos a llevar un poquito más allá. Ahí sí, y ahora sí está en su punto, ¿no? En el punto. Bien. ¿De qué se trata? Fíjense. Voy a considerar de que un eje de coordenadas cartesianas es igual a un eje de coordenadas geográficas. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, entonces, a la latitud llamo eje X y a la longitud llamo eje Y. Evidentemente que según vamos transcurriendo en el planeta, ¿cierto? Las longitudes no son paralelas, sino que salen de un punto que está en el norte-norte del polo norte y en el sur-sur del polo sur. Y fíjense, las longitudes, como una rebanada de naranja, no son iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una curvatura en la Tierra, ¿sí? Y lo propio pasa por la latitud, igualmente en la longitud. Entonces, bajo la abstracción de que en ciertas áreas, ¿cierto?, se puede considerar como si fuera plano, se concibe para este tipo de problema. Ya para geodesia, para esos elementos, no. Sí, pero para nuestros propósitos y fines hacemos aquello. De lo que se trata es instalar una planta. ¿Sí? En nuestro caso, en el ejemplo de que estamos siguiendo, de lo que se trata de acá es de instalar lo más centro posible de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, o posiblemente de las ciudades del occidente del país, por decirles, ¿no? O tal vez ya la microlocalización tenga que ser en la misma ciudad del Alto, si se ha decidido instalar en la macrolocalización que corresponde a la ciudad del Alto. Entonces, ¿dónde se podría localizar? ¿Ya? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Y aquí están representados por estos ceros, ¿sí? Esos son las fuentes o son los clientes del servicio donde necesitemos instalar la facilidad central. Entre estas fuentes, ¿sí?, y la facilidad central va a haber una distancia de subcota. ¿Me dejo entender? Mientras que las coordenadas por ejemplo, para este de acá, aquí tiene su coordenada en el eje X y en el eje Y. Y se pueden representar con las letras minúsculas del alfabeto AB. Simplemente así, nada más. Que son las coordenadas en los ejes X e Y de una fuente. Y vamos a denominar facilidad central a nuestra granja de computadores, de servidores. Esa va a ser la facilidad central. Ahora, si este es el mapa, aquí va a estar el mapa de la ciudad del Alto, estas fuentes van a representarnos el distrito 4, el distrito 11, el distrito 7, el distrito 4, etcétera, para facilitar la comprensión, ¿sí?, y el trabajo además con este método. Entonces nos vamos a arriesgar ahora a hacer las cosas un poco más sencillas. Cuatro lugares, o sea, 4 representaciones de los distritos de la ciudad del Alto, por decirles algo. Muy bien. Esto es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿dónde tiene que estar situado nuestro
servidor o nuestra granja de servidores en la ciudad del Alto, de tal manera que la extensión de conductores, cables, así que salgan desde desde nuestra central a las primeras repetidoras tengan la menor distancia posible. ¿Sí? Es muy posible que tengamos que instalar repetidoras, ¿no? Es decir, después de colocar lo más al centro posible, colocar repetidoras acá para que las señales sean mejores, ¿cierto? Se repartan de la mejor manera posible para poder captar por la teletransmisión, ¿sí? Llegar acá o llegar aquí por cable óptico, ¿no? Llegar a la información a nuestros servidores. La idea es esa. No sé si es que se me ha podido comprender, por favor. Voy a solicitarles un comprendido. A ver, vamos a ver a quién llamamos. Ahí está Susan Sonia. ¿Me escucha Susan Sonia Soto Figueroa? Por favor, un comprendido. Señorita Susan Sonia. Sí, ¿qué más? Ah, qué bueno, señorita. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Escúcheme lo siguiente. ¿Usted ha entendido algo sobre este asunto de la localización geográfica? Más o menos, Inge. A ver qué podrías resumir en el más o menos comprendido. Es sobre la localización geográfica y también nos estaba enseñando. Ay, A ver si con esto mejoras la idea. es para localizar centroides. Ah, por supuesto que es para localizar centroides. De eso se trata. Es decir, fíjense, ¿dónde podemos, en qué, en el campo de la ingeniería en que podemos, sí, utilizar la localización geográfica? Vamos a ver, aquí está. Plantas de tratamiento de aguas negras, es decir, de diferentes lugares reunir en un lugar estratégico de tal manera que la distribución de tuberías sea la de menor distancia posible. Eso ahorraría, sí, algunas veces llega a ahorrar cientos de millones de dólares en construcción de este tipo de servicio sanitario. El haber resuelto y haber encontrado un algoritmo propio para la solución de los problemas de localización geográfica en la época de los 60 por un gran matemático norteamericano que es conocido como Harold Kuhn, ¿no? Y el otro, hay otro científico matemático también que tiene como apellido Kuhn, que han sido los que han resuelto el problema general de Fermat, así se llamaba, y le han dado a su método de solución el método de Weber, o Weber, si quieren así, en honor a un matemático del siglo XVIII que se pasó la vida investigando de cómo poder encontrar una solución, sí, para determinar los centroides, porque ha sido un problema desde que la civilización se ha planteado y han utilizado diferentes técnicas que van desde el cálculo diferencial hasta el cálculo integral, ecuaciones diferenciales y otros métodos, pero que los han hecho tan difíciles y que recién en 1960 y pico, 64, aquí están Harold Kuhn y Kuhn, el 63, presentaron un artículo científico denominado un algoritmo eficiente para la solución numérica del problema generalizado de Weber. ¿Sí? Entonces le pusieron el nombre de Weber para una sola facilidad central, pero como otro matemático en 1967, entonces publicó un artículo denominado una extensión del problema generalizado de Weber
para localización de dos o más facilidades centrales. En este curso solamente nos vamos a dedicar al algoritmo de Weber y no al otro, porque es un método un poquito más larguito, pero de consideraciones más de investigación operativa que para nosotros. De todos modos, pero estoy comprometiéndome para que hasta fin de, ojalá que hasta fin de hola, hola, ¿ahora me escucha? Sí, ahora me tiene que estar escuchando. No sé cuánto tiempo habré estado sin micrófono, pero era que me digan, porque después estoy escuchándoles perfectamente. Muy bien. Entonces, como verán ustedes, este modelo de investigación de operaciones que es de localización geográfica, que lo estamos estudiando para poder complementar el dominio en cuanto a las técnicas de localización, se refiere para un proyecto de factibilidad técnico-económico. Entonces, es de mucha importancia para nosotros este método, ¿no? Y como verán ustedes, se ha venido estudiando desde el siglo XVII, etcétera. Y este es el método que vamos a utilizar. Fíjense, dice que lo que vamos a hacer es minimizar, dice una función z, que va a ser igual a la sumatoria desde que j es igual a 1 hasta j igual a n, del producto del peso por la distancia. Y en esta presentación del modelo, ¿sí? de método de localización, estamos estableciendo que existen unas distancias entre las fuentes y la facilidad central, que va a ser el centroide. Entonces, estas fuentes, ¿sí? Hasta las facilidades centrales, asumen distancia. Y en este sentido de la distancia pueden haber dos métodos. El primer método es de la norma Manhattan y la otra se denomina norma euclidiana. La norma Manhattan se puede utilizar cuando sí los circuitos por donde tenemos que transcribir, transcurrir, transitar, etcétera, son paralelos, ¿sí? Y como en este caso, fíjense, son simétricas. Entonces, para llegar del punto A al punto B, o sea, puedo seguir muchos recorridos. Acá este es el problema de que este gráfico está dando. Voy a bajar un poquito más para que tengan un poquito más de... Aquí está. Para llegar del punto A al punto B, siempre y cuando no se haga bucle, seguir cualquier ruta va a ser, la distancia va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, para expresar la norma Manhattan, la distancia es valor absoluto de A menos X más valor absoluto de B menos Y. Esto se tiene que utilizar. Hay un problemita en este tema que creo que lo voy a poner a disposición. No sé si estará acá, no en este libro, no está, pero lo voy a poner a disposición en el siguiente. Con la aplicación de la norma Manhattan. Mientras que la norma euclidiana, la que conocemos y que es muy afín a nosotros, es igual a la raíz cuadrada de A menos X al cuadrado más B menos Y al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia, ¿se acuerdan? Por lo tanto, los matemáticos, sí, Kuhn y New, Harold Kuhn, excelente matemático, un genio de las matemáticas del siglo ya fallecido, desafortunadamente, de la misma época, de la misma talla de John Foy Neumann, de la misma talla de George, el creador de la programación lineal, este momento se me ha ido el apellido, de la misma talla y de la misma profundidad de los últimos premios Nobel también, ¿no? En el campo de la teoría de juegos, como son los matemáticos Harvick, que ha recibido el premio Nobel hace unos 10 años atrás. Y bueno, todos esos matemáticos que son realmente genios para podernos haber dado una solución a un problema que le han pasado como cerca de 300 años tratando de dar soluciones, pero no han tratado de generalizar tal como logró hacer el profesor Kuhn. Entonces él dice que la función z va a ser igual
a la suma de todas las multiplicaciones de los pesos existentes en cada uno de los puntos por su respectiva distancia. Entonces, si la distancia sub j va a ser la distancia euclidiana, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula de la distancia, que es fórmula euclidiana, y que acabamos de representar acá. Solamente que la raíz cuadrada se puede representar también como elevado a la 1/2, ustedes saben. Esta función que acaban de ver acá, ¿sí?, la vamos a derivar respecto de la variable x, por lo tanto va a ser 1/2, que corresponde al corchete, y que va a ser igual a la sumatoria, en este caso es producto, aquí está la 1/2, dice va a ser la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Porque es igual a la 1/2, entonces va a ser W, como nosotros estamos derivando con respecto a x, va a ser 2 por a menos x por la derivada de menos x, que es menos 1, sobre, dice, todo esto sin derivar, porque es elevado a la 1/2. A la 1/2 al derivar es igual 1/2 a la menos 1, por lo tanto, esto va a ser, esa raíz pasa al denominador. Y aquí está la raíz. Muy bien, ahora esta derivada parcial con respecto a la variable x, la igualamos, vamos a igualar a 0, ¿sí? Y aquí igualamos a 0. Por lo tanto, a partir de esta ecuación, de acá de esta derivada, la igualamos a 0, y resulta de que todo el denominador es d sub j, por lo tanto, esta sumatoria la sumatoria, aquí hay dos sumatorias de esta suma, por lo tanto va a ser la suma de las sumatorias que están acá. Ahora la suma de este valor de acá lo voy a llevar al lado derecho. Y finalmente, ¿sí?, cuando quiero despejar x y toda esta sumatoria va a estar en el numerador y este otro va a estar en el denominador. Por lo tanto, esta es la fórmula de x y esta es la fórmula de y. Solamente que hasta este punto, sí, nos hemos cansado, falta muy poquito tiempo. Y lo único que quiero que sepan es cómo se han encontrado estos valores de x e y, derivando, es decir, la ecuación de la optimización. A partir de acá y en los siguientes minutos, en la última parte ya de la clase de hoy, vamos a estudiar el algoritmo de Weber, ¿sí?, o Weber, como quieran llamar, que es el que han creado el doctor Harold Kuhn y su amigo Hume. Este algoritmo, que es muy interesante y que les voy a explicar, pero ya creo que quedan muy pocos segundos, se va a cortar. Al concluir este video, nos vamos a tomar nuevamente unos 15 minutos.